El ascetismo laico de la Reforma. Artículo de Bernard Koster correspondiente al número 258 de la revista En la calle recta. Vimos en el artículo sobre monjes y monjas del número 252 de ECRO del año pasado que la Reforma protestante nació en un monasterio. Y no solo la Reforma protestante, también otros movimientos de reforma en el catolicismo medieval. Pasaron en esta serie de artículos el movimiento de Cluny, una restauración en la orden benedictina en el siglo X con efectos para toda la Iglesia occidental, restaurando su autonomía en el tiempo del alto feudalismo. A la vez renovando y fortaleciendo el sistema papal. En oposición contra la Iglesia poderosa que apareció después de estas reformas, otro movimiento benedictino, que conocemos por el nombre de la Orden Cisterciense, siglo XI, orientó la Iglesia otra vez a la pobreza, la humildad y la diaconía, igual que los movimientos mendicantes, como los franciscanos, los dominicos y los agustinos. La última orden era la de Martín Lutero. Una orden que mantuvo la regla de Agustín de Hipona que a partir del siglo XIII dio cobertura a varias comunidades de ermitaños autónomas. Lutero entró en el año 1505 en el ya viejo monasterio agustino de Erfurt, y en el año 1508 se mudó a un nuevo monasterio de la orden en Wittenberg, para enseñar teología en la universidad, recién fundada. En realidad, Lutero nunca ha salido de este monasterio que se convirtió, después de casarse con Catarina Gómbora, en su propia casa. A la vez un lugar de encuentro con viajeros y estudiantes, más albergue o college, comunidad de estudiantes y profesores, que casa privada, todo un centro de la reforma luterana. Protestantismo y el ideal monástico. No dudamos en los artículos de esta serie que el movimiento monástico no tiene toda la legitimidad bíblica, no obstante, su aportación al cristianismo ha sido inmenso. Aparte de iniciar una y otra vez reformas y movimientos de restauración, los monasterios eran centros de misión y de civilización, educación, diaconía y medicina. Difícilmente sobreestimamos su aportación durante los siglos. Y esto nos obliga a preguntar por qué la Reforma no guardó la institución del monasterio, por supuesto, después de una necesaria reforma y renovación. Por lo menos, la contrarreforma católica del mismo tiempo sabía corregir la decadencia de las órdenes por medio de una nueva disciplina, sujetándolas otra vez al servicio de la Iglesia. ¿Por qué el protestantismo, tanto el luteranismo, como el anglicanismo y el protestantismo reformado, han cerrado los monasterios, disuelto las comunidades, expropiado los bienes, edificios, campos y fondos? La respuesta es que la teología protestante no permitió la separación dualista entre la vida espiritual y la vida secular, motivada por la comprensión ascética de la santidad. No valoraba más la vida ascética que la vida familiar y laboral y acabó con la división de la comunidad entre laicos y espirituales. La santidad que enseña el protestantismo no obliga a vivir en un monasterio, sin familia y sin propiedad. El estilo de vida que apareció después de la Reforma ha recibido por el famoso sociólogo alemán Max Weber el nombre de ascetismo laico. Un ascetismo, abstención voluntaria de cosas y de oportunidades, a base de una ética de responsabilidad que obliga a hombres y mujeres a dedicar todo su tiempo y recursos a la familia y al trabajo. Esta forma de vida, si bien no obliga a sacrificar propiedad y familia a la santidad, no permite el malgastar de dinero y tiempo. En cierto sentido el ascetismo laico era la aplicación de los principios benedictinos de ora et labore a la vida familiar y laboral, con grandes efectos sociales, como estabilidad familiar, educación efectiva y prosperidad económica. A la vez, el cierre de los monasterios no se hizo solamente por motivos religiosos. A los estados del tiempo les convino para sus finanzas la revaloración del trabajo, la reducción de la mendicidad, la expropiación de edificios, tierras y fondos de las órdenes y de los monasterios, que además muchas veces no pagaban impuestos. Incluso ciudades y príncipes que permanecían fieles a la Iglesia católica, se apropiaron de las propiedades en mano muerta, como se llamaban los bienes de la Iglesia, para dedicarlos a otros propósitos. Las iglesias protestantes defendieron el uso de estos recursos para la educación y para la diaconía, pero esto no siempre se realizó. Monaquismo protestante. También hubo efectos negativos. El cierre de los monasterios en el protestantismo en primer lugar significaba una pérdida cultural inmensa. A la vez, anulaba la vida monástica como una alternativa para las personas que no deseaban o no podían fundar una vida familiar o que se sentían llamadas a una vida contemplativa o alguna forma de ministerio colectivo. Las misiones protestantes que aparecieron en los siglos XVIII y XIX, no tuvieron el respaldo que en el catolicismo las órdenes les daban. Es curioso que en el siglo XIX volviesen a aparecer en el protestantismo formas de vida monástica.
Por ejemplo, el movimiento de las diaconisas y a veces diáconos en las iglesias protestantes de Alemania, Holanda e Inglaterra. Personas que se comprometían por medio de una promesa pública en la iglesia a una vida de servicio de enfermos, ancianos, menosválidos y pobres, a veces en las misiones. El estilo de vida de las diaconisas implicaba el celibato, no necesariamente por vida, una vida en comunidad y distinción de vestido. En el siglo XX también aparecieron iniciativas protestantes hasta monasterios para dar lugar a una vida contemplativa. La más conocida es la de Taizé en Francia, fundada entre 1940 y 1949. Podemos mencionar más de estas iniciativas, para demostrar que el ideal monástico, el deseo de servir a Dios por medio de una vida de celibato, abstención y austeridad no se ha extinguido con la Reforma. Cierto, no podemos defender o justificar el ideal monástico como se ha establecido en la tradición católica por su escasa base bíblica. No obstante, hemos de considerar lo que significa en nuestro tiempo la advertencia bíblica de no amar al mundo, 1 Juan 2:15. Es una advertencia seria a nosotros, una generación más materialista y consumista que ninguna, obsesionada por comodidad y facilidad y por el deseo idólatra de tener y de poseer cosas y más cosas, buscando continuamente la diversión que nuestro mundo nos ofrece. ¿Cómo podemos arrepentirnos de nuestro materialismo y entrenarnos en formas de vida que estimulan la comunión con Dios y su Iglesia? La pregunta es urgente para el cristianismo de nuestro tiempo y nos obliga a investigar cómo el ascetismo de los siglos anteriores, incluso el monaquismo católico, la han contestado. La comunidad de Taizé en Francia. En el año 1940, un estudiante de teología, Roger Schutz, 1915-2005, asesinado, hijo de un pastor protestante, se mudó desde su Suiza natal, neutral en la Segunda Guerra Mundial, a la Francia humillada y ocupada por los nazis. Escogió el pueblo pequeño de Taizé, muy cerca de la antigua abadía de Cluny en ruinas, para vivir allí con su hermana pequeña, una vida de ermitaño. Ya en el mismo año la casa se convirtió en refugio para personas perseguidas por los nazis, judíos y miembros de la resistencia francesa. Después de la guerra la misma casa se convirtió en el centro de encuentro de jóvenes en la esperanza de la reconciliación de la juventud europea después de la guerra. Schutz escogió para sí mismo y para los fráteres que se unieron a él una vida monástica de austeridad, celibato, servicio y adoración a Dios, conectando con la tradición benedictina. El estilo del movimiento se ha mantenido durante décadas. Es un estilo poético y ecuménico que permite experimentar las verdades básicas del cristianismo, sin complejidad teológica, combinando elementos católicos y protestantes. La sinceridad de la adoración, la austeridad tipo scout y la hospitalidad generosa, sin ningún tipo de comercio todavía atraen a miles de jóvenes que cada año peregrinan a Taizé para orar, adorar y trabajar juntos en la iglesia y el campamento. El movimiento actualmente es dirigida por una comunidad de unos 100 fráteres, procedentes de varias naciones y confesiones que ganan su vida con su propio trabajo, no queriendo depender de ningún donativo. Se ha convertido en un movimiento internacional por la apertura de centros pequeños entre los pobres en diferentes lugares del mundo y también, a partir del año 1978, por encuentros anuales de unos días en las capitales europeas y luego mundiales, con el mismo propósito de adoración, alabanza, comunión y reconciliación.